Buenas tardes, señoras y señores. En este vídeo profundizamos en un tema tan fascinante como provocativo. ¿Por qué los seres humanos vivirían para siempre en una eterna paradoja? Una paradoja es una afirmación o proposición que, a pesar de un razonamiento sólido a partir de premisas aceptables, conduce a una conclusión que parece sin sentido, lógicamente inaceptable o contradictoria. Sin embargo, la naturaleza paradójica de la vida humana no proviene de la inferencia lógica o ecuación intelectual, sino de la imperfección intrínseca de la condición humana misma. No importa cuánto aprendamos, cuánto inventemos, la pregunta crucial es, ¿podremos alguna vez superar nuestros propios defectos inherentes? ¿O es esta imperfección, paradójicamente, el ura de nuestra existencia? Consideremos, por ejemplo, la famosa paradoja del barco de Teseo. Con el tiempo, cada parte del barco es reemplazada, pero sigue considerándose el mismo barco. Esta paradoja desafía nuestra comprensión de la identidad, y plantea interrogantes sobre la naturaleza del cambio y la persistencia. Profundicemos más en el ámbito de las paradojas para considerar la quizás más familiar paradoja del abuelo. Si un viajero en el tiempo matara a su abuelo antes de tener hijos, se crearía una contradicción lógica que llevaría a la pregunta, ¿podría el viaje en el tiempo ser una especie de paradoja dentro del razonamiento humano? Otra paradoja que a menudo suscita debate es la paradoja de la omnipotencia. Cuestiona si un ser es verdaderamente omnipotente. Con el atractivo de las paradojas trazando la línea entre plausibilidad e imposibilidad, desafiarlo como estimulación intelectual o obstrucción al pensamiento racional está en manos de la percepción y la interpretación. Las paradojas no son simplemente acertijos intelectuales. Son reflejos de lo incompleto en nuestra comprensión y, fundamentalmente, declaraciones y preguntas que la ciencia, la religión o la filosofía hasta ahora no han logrado resolver por completo. La mayoría de las paradojas, como la paradoja de Simpson o la paradoja de Zenón, sugieren que no podemos escapar de nuestra propia lógica o de la imperfección inherente. Las paradojas no deben verse como un perjuicio al pensamiento científico, religioso o filosófico. En cambio, pensemos en ellos como una parte esencial del proceso de adquisición de conocimiento, desafíos que invitan a la reflexión, y que revelan cuánto más hay que entender sobre el universo y nuestros seres. Ahora, alejándonos de las reflexiones abstractas y estableciendo paralelismos entre las paradojas, los experimentos mentales morales y nuestra experiencia cotidiana, ¿es la búsqueda de la perfección una paradoja en sí misma? ¿No es nuestra lucha interminable por alcanzar la perfección, en el trabajo, en las relaciones, en nosotros mismos, una paradoja que vivimos todos los días? ¿Y qué podría ser más paradójico que la yuxtaposición inherente entre la búsqueda de la razón, y la lógica versus la de la creencia y la moralidad? Esta paradoja ha sido debatida durante siglos, pero sigue siendo insidiosa e intratable en el centro de la existencia humana. La paradoja de la tolerancia es un excelente ejemplo. La noción de una sociedad abierta y las paradojas que a menudo enfrenta, ¿debería la sociedad abierta tolerar incluso a quienes buscan socavarla? ¿O esta tolerancia eterna conduce irónicamente a la realización de la sociedad misma? ¿Y qué pasa con la paradoja del libre albedrío? ¿Podemos realmente conciliar nuestra percepción profundamente arraigada de la libertad y la elección con las verdades incontrovertibles del determinismo? ¿Podemos liberarnos de nuestro destino o el pensamiento mismo del libre albedrío es una paradoja? Las paradojas son más que acertijos lógicos o gimnasia mental. Son dilemas que invitan a la reflexión, y que nos enfrentan a las contradicciones inherentes a nuestro pensamiento y comportamiento, generando ideas y provocando reformas en el mundo real. Consideremos una paradoja médica que ha desconcertado a la ciencia y la comprensión humana durante siglos, la paradoja francesa. A pesar de consumir una dieta rica en grasas saturadas, los franceses tienen una incidencia relativamente baja de enfermedad coronaria. ¿Puede esta paradoja explicarse por una compleja red de factores genéticos y de estilo de vida? ¿O tal vez simplemente nos estamos perdiendo una pieza crucial del rompecabezas? De manera similar, la paradoja de la obesidad desafía la sabiduría convencional de que la obesidad es inherentemente mala para la salud. Algunos estudios han demostrado que en determinadas enfermedades crónicas las personas obesas tienen un mejor pronóstico que las de peso normal. Además, esta paradoja expone claramente la insuficiencia de nuestro modelo científico actual, lo que sugiere que no puede explicar completamente las complejidades y complejidades de la salud humana. Retrocedamos un segundo y veamos el panorama general. Las paradojas, en su infinita variedad y formas, nos confrontan con los límites de nuestra comprensión y la paradoja fundamental del conocimiento humano. ¿Estamos condenados a vivir en un mundo de paradojas ineludibles o podemos arrojar luz sobre estos esquivos misterios? En el juego de la vida, la búsqueda del conocimiento es una odisea incesante, y los encuentros con paradojas, en lugar de ser vistos como obstáculos a nuestra comprensión, deben celebrarse como marcadores en el camino hacia la sabiduría, acercándonos cada vez más a revelar el secreto de nuestra existencia. Las paradojas, las situaciones moralmente ambiguas y los dilemas éticos son parte integral de nuestra sociedad, cortan el tejido de la certeza y desafían nuestras realidades cotidianas, estirando nuestra
comprensión, destrozando percepciones, estimulando pensamientos e incitando a la introspección. Curiosamente, la mecánica cuántica, con sus paradojas contraintuitivas como el gato de Schrödinger o la dualidad onda-partícula, abre una ventana a un mundo potencial donde las paradojas parecen saltarse con indiferencia las leyes de la física clásica. Y, yendo más allá de la ciencia, el ámbito de las artes y la literatura ha sido históricamente un escenario de paradojas. Desde la paradoja de la creatividad versus la restricción, hasta la paradoja del orden versus el caos, las artes, en su imperfección perfeccionada, reflejan paradójicamente la naturaleza multifacética de la vida humana. Entonces, en un mundo que siempre está al borde de las paradojas, luchando con la eterna paradoja de la existencia misma, ¿cómo navegamos por este paradójico laberinto? ¿Se trata simplemente de hacer las paces con las paradojas que nos hacen humanos o de intentos incesantes de liberarnos de estas enredadas redes de contradicción? Como tan famoso sugirió Friedrich Nietzsche, debes tener caos dentro de ti para dar a luz a una estrella danzante. Así pues, la paradoja de la vida humana, la paradoja de nuestra existencia, no debe ser más que un trampolín en el gran proceso de autodescubrimiento y conocimiento. En verdad, no existen caminos libres de paradojas hacia el conocimiento absoluto o la existencia perfecta. La gran ironía en la búsqueda de la verdad es que a menudo descubrimos en el proceso que la verdad está cargada de paradojas. Ya es hora de que empecemos a abrazar estas paradojas para llegar a una comprensión más clara de nuestro mundo y de nosotros mismos. Por tanto, las paradojas no marcan el fin del conocimiento humano, sino el límite de las perspectivas anticuadas. Piden un salto en la evolución de la humanidad más allá del pensamiento lineal, empujándonos hacia un plano más fértil de ideas y comprensión. En lugar de ver las paradojas como ejemplos de ilógica o autocontradicción, tal vez deberíamos comenzar a abrazarlas como puertas abiertas a realidades alternativas, nuevas perspectivas que existen en las sombras de nuestra conocida realidad, iluminando nuestras imperfecciones inherentes y enriqueciendo nuestra comprensión de la condición humana. También es importante recordar que enfrentar paradojas no necesariamente tiene que conducir a respuestas concretas. A veces, el viaje de exploración de estos enigmas en sí mismo es gratificante, ofrece nuevos conocimientos, desafía viejas creencias y remodela nuestra comprensión del mundo. Entonces, ¿a qué se reduce esta incansable batalla contra las paradojas? Son herramientas para torturar nuestras mentes o iluminar diamantes en bruto de nuestra existencia, definiendo, refinando y redefiniendo eternamente la naturaleza de la cognición humana. Esta paradoja de las paradojas, fundamentalmente, no se trata de ceder a nuestra irracionalidad inherente. Más bien, parece instarnos constantemente a esforzarnos por lograr una mayor comprensión, a cuestionar, a disputar, a rebelarnos contra lo ordenado, simple y banal, en busca de lo infinitamente intrincado y complejo. Paradójicamente, la única manera de resolver una paradoja tal vez abrazándola, aceptándola como parte integral de la condición humana, una parte de nuestra existencia que nos hace cuestionarnos, rebelarnos y buscar la mejora perpetua, y así agregar profundidad a nuestra comprensión. En esencia, las paradojas, intelectuales, filosóficas, científicas o morales, existen no para impedir la comprensión, sino para profundizarla. Constituyen el misterio de la existencia humana, desafiando y renovando continuamente el intelecto humano. Podemos seguir debatiendo, analizando y hablando incansablemente sobre el peso de las paradojas. Algo que siempre mantendrán en su intratable fachada, algo que siempre impondrá su barrera insuperable. Pero esa es quizás la belleza de estas paradojas, su enigma, su encanto, su atractivo impalpable, que nos hacen señas para siempre para desentrañar los misterios que sostienen. Y finalmente, le imploramos que navegue por sus laberintos paradójicos, encuentre su propio pincel para pintar sus paradojas, su minotauro para enfrentar, sus grandes desafíos para superar o conciliar la paradoja de la ona a la vez. ¿Estás listo para sumergirte en las profundidades paradójicas de la existencia humana, para abrazar las contradicciones que enriquecen nuestras vidas? Siga nuestro canal para mantenerse actualizado con nuestra serie sobre paradojas y no olvide darle me gusta, comentar y compartir sus pensamientos. Juntos, recorremos el agradable viaje de las paradojas y la iluminación.